Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, doy gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande. Buenos días, mis hermanos, qué gusto volverlos a saludar. Bienvenidos a todos aquellos que van a escuchar esta transmisión. Y me gustaría recordarles nada más el poder leer la palabra para animarnos, para poder edificarnos y para poderla estar meditando, para estar siempre buscando a nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que me acompañaran ahí con sus Biblias y las abrimos ahí en Isaías 45. Vamos a darle lectura del versículo 20 en adelante, son tan amables. Dice ahí: Reuníos y venid,
Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva? Proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada. Y a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con este tiempo. Le voy a pedir a mi hermano Pablo que pase por favor para que nos dirija este primer bloque de alabanzas, y después va a pasar mi hermano Eric Froilán a compartirnos el mensaje de esta mañana. Muy bien, hermanos, buenos días. Les voy a pedir que se pongan de pie y celebrando estas fechas navideñas vamos a cantar unos himnos que recuerdan la muerte de Jesucristo. Sabemos que una vez cada principio de mes, recordamos esto a través de la Cena del Señor, pero ahora en estas fechas nos da la oportunidad más que nunca no solamente de recordar, sino también de compartir. Y para eso vamos a cantar estos himnos, para recordar la muerte de Jesús. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su
y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Voy a siempre amar esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Y bueno, hermanos, el siguiente himno también habla de la cruz, se llama En la cruz, y me encanta el coro, dice: en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Veía el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdida errante vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. De una cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Bien fuerte, hermanos. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque después solo no estoy, mano al Consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus lugares. Muy bien, muchas gracias Pablo y Ivonne por estos hermosos himnos que acabamos de entonar. Muy buenos días, querida familia de la Iglesia Cristiana Fundamental de México. Qué gozo que podamos estar una semana más aquí reunidos para poder alabar el nombre de nuestro Dios en esta reunión en línea, que es la semana número 40, por cierto. Y bueno, pues también déjeme decirle que bueno, pues de estar estudiando el libro de Filipenses, esta es la semana número 8. Ya hemos estudiado Filipenses durante 2 semanas. Así que yo estoy seguro de que también a estas alturas ya hemos sido bendecidos grandemente al estar leyendo la palabra de Dios, al estar escuchando los mensajes, los sermones, los puntos que los hermanos han estado tratando. Así que pues hermanos, quiero invitarle a que el día de hoy tengamos un corazón receptivo para poder escuchar la palabra de Dios. Como lo decía Pablo en un principio, este tipo de himnos que acabamos de entonar nos hacen recordar el sacrificio de Cristo, y comúnmente lo recordamos cuando, cada que celebramos la cena del Señor. Pero también qué hermoso es que en estas fechas que estamos aquí como cristianos
recordando el nacimiento de Cristo, creo que para nosotros tiene mucho más sentido esas fechas, ¿verdad? Porque bueno, pues vamos justamente a estudiar el día de hoy cómo un día Cristo dejó su forma de Dios para poder tomar una forma de siervo también, hecho semejante a los hombres. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y bueno, como bien ya dije, ya esta es la semana número 8 que estamos estudiando Filipenses. Llevamos 2 meses, vamos exactamente a la mitad del estudio del libro de Filipenses. Y la palabra clave que hemos dicho, que hemos mencionado en diferentes ocasiones de este pasaje, es la palabra gozo, ¿verdad? De todo el libro es la palabra gozo, el tema central de la carta de Filipenses. Y hemos estudiado el gozo en diferentes modalidades. El gozo, por ejemplo, en medio de las circunstancias, lo estudiamos en la primera semana. El gozo en su relación con la iglesia, el gozo en la predicación del evangelio, el gozo en la realidad de Cristo, el gozo en la vida o en la muerte, el gozo en el servicio, el gozo en la actitud humilde que estudiamos la semana pasada con Humberto. Y el día de hoy vamos a estudiar el gozo en la adoración al Señor. El gozo en la adoración al Señor. Así que, sin más, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Es uno de mis pasajes favoritos, querido hermano. Vamos a estudiar Filipenses 2, del 5 al 11. Abra su Biblia, por favor, en este pasaje. Y déjeme decirle, mientras que lo encuentra, este es uno de los pasajes que son considerados como el centro de la carta de Filipenses. Es decir, se encuentra exactamente a la mitad de toda la carta de Filipenses. Ya estamos a la mitad. ¿Se da cuenta de qué rápido ha pasado este tiempo, estos 2 meses? Estamos a la mitad del estudio de Filipenses. Algunos inclusive consideran este pasaje como el corazón de la carta de Filipenses, como el objetivo, el propósito del por qué el apóstol Pablo escribe una carta desde la cárcel a la iglesia de Filipos. El corazón, el centro de Filipenses. Ahora, siempre decimos que es importante, obviamente, todo lo que leemos en la palabra de Dios, todo lo que hemos estudiado de Filipenses y todo lo que vamos a seguir estudiando es sumamente importante. Pero sin duda alguna, el día de hoy vamos a estudiar un pasaje altamente delicioso y con gran bendición si estamos atentos y lo ponemos en práctica. Así que, ¿qué le parece si antes de que leamos la Biblia vamos a hablar con su autor? ¿Le parece? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, le agradecemos, mi Dios, en esta hora, porque Padre nos ha permitido poder llegar una semana más aquí, poder estar congregados virtualmente. Y mi Dios, gracias por todos los medios que usted nos proporciona para que pueda ser posible el culto del día de hoy, mi Dios. Gracias porque nos da la posibilidad de poder estar aquí con nuestra familia, poder tener el internet, poder tener la pantalla, mi Dios, en donde podamos escuchar el culto, poder verlo. Y Padre, gracias porque mi Dios, sin duda alguna, a través de lo que vamos a estudiar el día de hoy, hablará grandemente a nuestras vidas. Pongo en sus manos, mi Dios, el estudio del día de hoy. Sea usted, mi Dios, hablando a mis hermanos, que no sea yo, Padre, sino sea usted hablando, mi Dios, a través de mi vida. Y mi Dios, que podamos juntos como iglesia poner en práctica lo que usted desea hablar para nosotros. Agradecidos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Carlitos era un niño a quien le gustaba salir a jugar. Después de terminar todas sus tareas, después de terminar todas sus actividades, después de que ya había ayudado en casa, le gustaba pedir permiso a su familia, a sus papás, para poder salir a jugar. Ahora, enfrente de la casa de Carlitos había un parque en el cual sus amigos se juntaban allí a poder jugar. Era un parque hermoso, un parque muy bonito, con áreas verdes muy bonitas, con unos árboles muy frondosos. Había algunos juegos también allí para que los niños fueran y se divirtieran. Y era un parque hermoso. Pero del otro lado de ese parque, atravesando exactamente la calle, había un terreno baldío. Ahora, nuestro amigo Carlitos es un poquito extraño, porque déjeme decirte que cuando él salía a jugar, en lugar de ir a este parque tan bonito con sus amigos a divertirse, él simplemente tomaba una lupa y se iba al terreno baldío. A él le gustaba estar allá en ese terreno baldío. Ahora, déjeme decirle que él llevaba una lupa porque a él le gustaba ir a buscar los hormigueros
y le gustaba ahí poder comenzar a ver cómo es que las hormiguitas comenzaban a hacer sus actividades. A él le gustaba observar a las hormigas, le gustaba ver cómo eran de ordenadas, cómo trabajaban, cómo hacían sus labores, cómo andaban y cómo construían allí sus hormigueros. Le encantaba ver a las hormigas. Un día, una de sus amiguitas se acercó allí con Carlitos, se acercó allí al terreno baldío, vio que estaba allí con la lupa observando a las hormigas y le dice: Carlitos, te estábamos esperando allá para ir a jugar. ¿Por qué tú siempre vienes aquí a observar a las hormigas? A ver, cuéntame, ¿qué hay de divertido en observar a las hormigas? Carlitos deja su lupa ahí en el suelo, se le queda viendo a su amiga y le dice: mira, te voy a explicar. Las hormigas son animalitos sumamente ordenadas, son obedientes, son trabajadoras, pueden cargar hasta 50 veces su peso y muchas cosas más de las cuales ya no me acuerdo, dice Carlitos, pero estoy seguro de que si te sigo contando te vas a impresionar. Y sí, efectivamente, su amiguita se quedó impresionada. Su amiguita dice: wow, hay cosas que yo no sabía acerca de las hormigas. Y le dice: bueno, Carlitos, pues yo te quiero animar a que tú puedas disfrutar de la última semana que te queda para poder jugar con tus hormigas. Porque acaban de anunciar que la próxima semana van a venir a escarbar en este lugar, van a venir a escarbar en este terreno baldío, es decir, van a acabar con todos los hormigueros de este lugar, porque en este lugar, en este terreno, van a construir un centro comercial muy hermoso. Entonces Carlitos se queda viendo a su amiga, se preocupa de esa mala noticia que le acaba de decir y comienza a hablarle a sus hormigas, comienza a hablarle a sus amigas, las hormigas, y les dice: amiguitas hormigas, váyanse de aquí, acaban de escuchar lo que van a hacer. La próxima semana van a venir a escarbar en este lugar, las van a matar a ustedes, queridas hormigas. Váyanse mejor a ese parque que se encuentra allí enfrente, allá van a estar a salvo, allá pueden construir sus hormigueros nuevamente, pero váyanse de aquí porque si se quedan aquí van a morir hormigas. Su amiguita se queda impresionada porque dice: conoce tanto de las hormigas y no conoce un pequeño detalle. Y le dice: mira, Carlitos, tú sabes mucho de hormigas, pero te voy a decir una cosa que a lo mejor no sabes. Las hormigas no pueden escucharte, porque sus oídos están programados de una manera en la cual solamente escuchan a otras hormigas, no escuchan a los humanos. Y aún si pudieran escucharte, no te entenderían. Pero hay una solución. La solución es que tú tomes forma de hormiga, bajes a donde están ellas y puedas ahora sí, en su propio idioma, tú hablas el idioma humano, ellas hablan el idioma hormiga, pero si tú te conviertes en hormiga, vas a poder hablar su mismo idioma, tener su misma forma y ellas van a poder escucharte. Y entonces ya podrás advertirles del gran peligro y les vas a poder decir que la solución es ir al otro parque y en ese lugar van a poder estar a salvo. Carlitos dice: oye, no es mala idea. Creo que esa es una estupenda idea, eso voy a hacer, me voy a convertir en hormiga, voy a bajar donde están ellas y les voy a advertir de este gran peligro. Y le dice su amiga: sí, Carlitos, pero te voy a dar una última advertencia. Déjame decirte que cuando tú bajes convertido en hormiga, ellas te van a ver. Ellas van a ver que tienes la misma forma que ellas, vas a poder hablar el mismo idioma que ellas y te van a entender muy claro. Les vas a poder advertir del gran peligro en el que se encuentran. Pero no creas o no pienses que todas te van a creer. Algunas van a creer que estás loco. Algunas no saben que existe un parque en el cual van a poder estar a salvo. Algunas ni siquiera saben lo que es un centro comercial, van a creer que te encuentras loco. Otras inclusive van a querer hasta matarte. Pero si tú quieres ir, adelante, Carlitos. Puedes ir y bajar, convertirte en hormiga y advertirle a esas hormigas del gran peligro en el que se encuentran. Y hasta aquí la historia de nuestro amigo Carlitos. Hasta aquí la historia de Carlitos, la cual simplemente es una fantasía. Pero déjeme decirle, querido hermano que nos está viendo el día de hoy, que en la vida real sucedió un acontecimiento muy similar a este. Déjeme decirle que un día el Señor Jesús, en su condición de Dios, observó al ser humano en el gran problema en el que nos encontrábamos, muertos en nuestros delitos y pecados y camino al infierno. Íbamos a pasar por una muerte eterna, pero Él, en ese gran amor que nos tenía, dice que Él observó eso y Él quiso advertirnos.
Pero la manera de poder advertirnos de ese gran peligro en el que nos encontrábamos era volviéndose a la forma de nosotros, bajando a este mundo, dejando su condición de Dios, volviéndose un ser humano, tomando la forma de nosotros, hablando el mismo idioma que nosotros, para poder advertirnos que del otro lado hay un camino distinto. Y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y sabe, lo escuchamos, lo entendimos, pero sabe, no todos le han creído. No todos le siguen creyendo al Señor Jesús. Algunos ni siquiera saben que hay vida después de la muerte. Algunos inclusive vieron a Jesús como loco. Y otro grupo también, ¿sabe? Le dieron una muerte más humillante al Señor Jesús. Una muerte en una cruz. Querido hermano, quiero que leamos juntos al libro de Filipenses, por favor, en el capítulo 2. Y vamos al versículo 5. Vamos a leer todo el pasaje completo. Creo que vale mucho la pena poder leer el pasaje completo y después lo vamos a ir desglosando poco a poco. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Me encanta este pasaje, como bien ya lo mencioné. Es uno de los pasajes que ni siquiera necesitan una explicación. Es uno de estos pasajes en los cuales, con el simple hecho de leerlos, Dios ya habló a nuestras vidas y estuvimos atentos, claro, a lo que acabamos de leer. Pero hoy vamos a desglosarlo en 3 puntos. Vamos a compartir el día de hoy 3 cambios que como cristianos necesitamos experimentar en nuestro andar diario. Y son esos mismos 3 cambios que el Señor Jesús experimentó mientras que estuvo aquí en la tierra y que nos dejó su ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. El primer cambio del cual vamos a hablar, 3 cambios que como cristianos necesitamos experimentar. El primero es, necesitamos experimentar un cambio de forma. La metamorfosis, un cambio de forma. Si bien 2 de Corintios 5:17 nos habla de la metamorfosis que tuvimos como cristianos, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Ya lo estudiamos ahí en 2 de Corintios, pero déjeme decirle que bueno, en este momento no nos estamos refiriendo necesariamente a esa nueva naturaleza que recibimos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. En realidad nos estamos refiriendo a otra cosa y vamos a ver a qué nos referimos. Dice el versículo 5 de 2 de Corintios, no es cierto, de Filipenses, perdón, capítulo 5. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tan solo con este primer versículo que estamos estudiando en este pasaje, con este simple versículo ya tenemos para estudiar todo el año. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Me gusta cómo lo traduce la NBI, la Nueva Versión Internacional. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué gran responsabilidad!, ¿verdad? La traducción al lenguaje actual dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Qué palabras tan profundas. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. ¿Se imagina usted cómo pensaba Cristo? Romanos 11:34 en realidad nos dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe, querido hermano? En este pasaje de Filipenses 2:5, el apóstol Pablo no nos está pidiendo hacer algo imposible. Porque algunos de nosotros leemos, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y decimos, ay, ese pasaje no es para mí. Porque yo nunca voy a poder lograr a tener la mente del Señor. Nunca voy a poder pensar como Cristo pensó. Pero sabe, hermano, en realidad el apóstol Pablo no nos está animando a tener
algo completamente fuera de nuestro alcance para poder experimentar en nuestras vidas, sino que creo que es importante que podamos seguir leyendo los siguientes 2 versículos para que veamos el contexto en el cual el apóstol Pablo nos está diciendo que pensemos a la manera de Cristo. Dice ahí en Filipenses 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús cambió su forma. Jesús, sabemos que siendo en forma de Dios, dice este pasaje que Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó forma. Pero déjeme decirle que aquí hay algo bien interesante. No dice en este pasaje, en Filipenses 2:7, no dice que Jesús se despojó de su forma de Dios para tomar forma de hombre. Dice en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiero abrir el primer paréntesis de esta mañana para poder explicar 2 palabritas griegas. Yo no sé griego, en realidad, es una de mis metas en la vida, poder aprender griego para poder estudiar la palabra de Dios en el original, en la forma y en el contexto en el que fue escrito originalmente. Pero bueno, mientras que no sé griego, hay algunas herramientas que nos ayudan a poder comprender las palabras originales para que podamos ver una mayor profundidad del pasaje que estamos estudiando. Y en este pasaje yo quiero enseñarle 2 palabritas. De hecho, déjeme decirle que este pasaje de Filipenses 2, del 5 al 11, en teología, es conocido como el pasaje de la cenosis. Ahí en pantalla está apareciendo la palabra de cómo se escribe. Cenosis es una palabra griega que la simple palabra significa vaciamiento. Decimos que el pasaje de la cenosis de Cristo, estamos hablando acerca del vaciamiento, del despojo de todos sus derechos para poder adoptar nuevos o nuevas responsabilidades o dejar sus derechos por agarrar unos nuevos derechos. Eso significa la palabra cenosis, vaciamiento. Y esa palabra es un verbo que se está utilizando en Filipenses 2:7, que dice, sino que se despojó a sí mismo. Ahí se está utilizando la palabra cenó, el verbo conjugado en este tiempo, sino que cenó a sí mismo Cristo, se vació de todos sus derechos Cristo. ¿Para qué? Aquí viene la segunda palabra que quiero enseñarle. La primera es cenosis, que significa vaciamiento, vaciarse de todos sus derechos. Pero la segunda palabra que yo le quiero enseñar el día de hoy es que dice aquí en este pasaje, versículo 7, tomando forma de siervo. Ahora, en nuestra Reina Valera 1960 y en muchas otras versiones, se traduce como siervo esta palabrita. Sin embargo, déjeme decirle que en el original es la palabra doulos. La palabra doulos, me encanta esa palabra. Hace muchos años el grupo de adoración de nuestra iglesia se llamaba doulos. Y me gusta el significado de esa palabra. Significa, en el castellano lo podemos traducir como esclavo por amor. Esclavo por amor. ¿Sabe? El Señor Jesús no vino a convertirse en siervo como los siervos que estamos acostumbrados a ver en la iglesia, ¿verdad? No vino solamente para pasar a los hermanos a que se sienten adelante ahí en las sillas de la iglesia. No vino simplemente para abrirle la puerta o abrirle el portón de la iglesia ahí a los hermanos que van entrando con su auto. El Señor Jesús no vino a la tierra simplemente para llegar temprano a la iglesia y barrer la iglesia. El Señor Jesús no vino para simplemente editar un video y subirlo a YouTube. Y no hablamos de ese tipo de servicio en realidad como tal al cual el Señor Jesús vino a hacer, porque a veces confundimos y decimos, pues yo soy un servidor de la iglesia, yo ya tengo la forma de Cristo, ya soy un siervo. ¿Sabe? En realidad Cristo iba más allá. Él no vino simplemente a convertirse en forma de siervo, sino dice en el original, Él vino a convertirse en un esclavo por amor, hecho semejante a los hombres. Este pasaje que acabamos de leer y con las 2 palabritas que ya aprendimos hoy, cenosis y doulos, lo podemos entonces expandir de esta manera. Filipenses 2:7 podríamos traducirlo ahora de esta forma. Sino que se vació de todos sus derechos, tomando forma de esclavo por amor, hecho semejante a los hombres. Ahora, déjeme decirle que un esclavo tiene unas características bien importantes. Yo anoté 3 nada más. Si usted quiere anotar más, puede hacerlo. Yo anoté 3 características de un esclavo.
Un esclavo, por ejemplo, es obediente. Un esclavo siempre es obediente. Un esclavo, su señor, su dueño, su amo, no podía llegar y decirle: esclavo, haz esto. Esclavo, ve a traer, no sé, ve a traer algo de aquel lugar. Y el esclavo no podía decir: ay, jefe, es que hace mucho frío, o hace mucha calor, o es que está lloviendo. No, el esclavo era obediente sin importar la situación. El esclavo es obediente. El esclavo es incondicional. Es incondicional, sin importar lo que pide el amo, ni el lugar en donde se lo esté pidiendo, ni cuándo se lo pida, ni cómo se lo pida. Aún el amo podía pedirle las cosas de mala gana y el esclavo no podía enojarse. Era incondicional, era obediente, era incondicional, pero sabe, también el esclavo es fiel. Sabe, me gusta la palabra fidelidad. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española traduce fidelidad, o traduce la palabra fiel con dos palabras, o más bien lo define con dos palabras: firmeza y constancia en lo que se hace. Fiel es firmeza y constancia en lo que se hace. Una persona que es fiel solamente una vez nunca es fiel. Una persona fiel es firme y es constante en todo lo que hace. Esas son características de un esclavo. Viendo de esa forma, creo que tiene más sentido lo que el apóstol Pablo nos anima en el versículo 5, ¿verdad? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació de todos sus derechos, tomando forma de esclavo por amor, hecho semejante a los hombres. Querido hermano, usted y yo nacimos en una forma de humano. Pero sabe, necesitamos también nosotros vaciarnos, despojarnos, vaciarnos de todos nuestros derechos, ceder todos nuestros derechos, olvidar todos nuestros derechos que tenemos como seres humanos para convertirnos en un doulos, en un esclavo por amor, en un esclavo por amor. Lucas 6:46 dice que Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? No haces lo que yo te estoy pidiendo. Hermano, ¿qué forma tiene usted actualmente? Necesitamos, hermanos, nosotros también convertirnos o tener un cambio de forma. Ya nacimos de nuevo, ¡qué bien! Ya pasamos por esa metamorfosis de 2 de Corintios 5:17. Sin embargo, hermano, el día de hoy nosotros también necesitamos tener un cambio de forma en nuestra manera de andar diario. ¿Qué forma tenemos? ¿Tenemos una forma de esclavo por amor? ¿O aún seguimos teniendo allí esa forma de querer ser nosotros a quienes nos sirvan? Si el día de hoy, querido hermano, usted no tiene planes para el 2021 poder comenzar a servir de una mejor manera como lo venía haciendo, querido hermano, quizás este primer punto es lo primero que necesitamos considerar en nuestras vidas. Poder comenzar a tener un cambio de forma en nuestro andar diario, en nuestro caminar con Dios. Porque Cristo fue el primer cambio que nos dejó como ejemplo. Se despojó de su forma de Dios para convertirse no en un hombre, para convertirse en un esclavo por amor, hecho semejante a los hombres. ¿Y a quiénes sirvió? A los hombres mismos. Inclusive Él en una ocasión le lavó los pies a sus discípulos. ¿Sabe usted que lavarle los pies a las personas en aquel tiempo era la forma más humillante también de poder el esclavo poder estar sirviendo a su amo? Era una forma humillante. Pero sabe, el Señor Jesús sabía una cosa que vamos a estudiar en el siguiente pasaje, en el siguiente punto. Nosotros necesitamos tener cambios en nuestras vidas, y el primer cambio es un cambio de forma, pero también el segundo es un cambio de perspectiva. Un cambio de perspectiva. Los problemas que veía, los problemas el Señor Jesús los veía en realidad como oportunidades para exaltar el nombre de Dios. Déjeme decirle que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el encarnado, aquel que creó el universo, el verbo hecho carne, o como usted quiera llamarle al Señor Jesús, nació y murió en este mundo de la forma más humillante. Nació, por ejemplo, no en un hospital de lujo, ¿verdad? No nació siendo atendido por los mejores médicos ahí en el Star Médica de Belén en aquel tiempo. No. El Señor Jesús no nació en un lugar bonito. Creo que el Hijo de Dios es digno de nacer en el mejor lugar. Y es más, el planeta Tierra ni siquiera era digno de que el Hijo de Dios naciera.
Pero el Señor Jesús, en voluntad propia, decidió dejar su forma de Dios y convertirse en un ser humano. Y nació de una forma humillante, en un establo. Ni siquiera había un lugar para ellos en el mesón. Tuvieron que hospedarse en un establo. Y cuando María dio a luz, acostaron ahí al niño Jesús en un pesebre. Hoy en día en las pastorelas que acostumbramos ver en las iglesias o ahora en YouTube, yo sé que muchas iglesias van a estar transmitiendo sus pastorelas, pero ¿sabe? Todos esos pesebres que se colocan en las pastorelas hoy son pesebres bonitos, de algodón, de lino fino, algunos hasta con algunos detalles de oro o de piedras preciosas. Padrísimo los pesebres que hoy estamos acostumbrados a ver. Pero no fue el pesebre en el cual fue recostado nuestro Señor Jesús. Fue recostado en un pesebre sucio, quizás maloliente, quizás con muchas características que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos. Y ahí nació el Señor Jesús. Desde ahí comenzó a servir el Señor Jesús de una manera humilde. Y murió de la manera más humilde también, ¿verdad? Humillado, desnudo, crucificado, clavado, derramando su sangre, golpeándolo, murió también de esa manera. Ahora, dice en este pasaje, en los versículos del 8 al 10, dice de esta forma, dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Querido hermano, mientras nosotros en nuestra perspectiva humana simplemente sentimos condolencia a lo mejor y decimos, pobrecito del Señor Jesús, murió en una cruz humillado, pobrecito del niño Jesús, nació en un establo, fue recostado en un pesebre. Las personas que fueron a verlo eran animales, eran pastores. Podemos nosotros simplemente sentir condolencia en nuestra perspectiva humana y podemos decir, pobrecito del Señor Jesús. Sufrió mucho el Señor Jesús. Pero sabe, el Señor Jesús había entendido que Él no solamente necesitaba un cambio de forma para convertirse en esclavo por amor de los hombres, sino también sabemos que Él decidió tener un cambio de perspectiva. Él en donde estaban los problemas, donde nosotros vemos problemas, Él veía oportunidades para glorificar a Dios. Él veía oportunidades. Y sabe, el Señor Jesús en realidad eso mismo le enseñó a sus discípulos. Ahí en Marcos 9:35 le dice, si alguno quiere ser el primero, seré el postrero de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, va a ser el último. Y eso es lo que el Señor Jesús nos enseña. Dependiendo del ángulo en el que lo mires, será nuestra perspectiva de siervo o de esclavo por amor. Como seres humanos, hermanos, estamos acostumbrados a tener una perspectiva humana con la que nacimos. Una perspectiva limitante que busca un beneficio propio. A veces decimos, bueno, sí sirvo, pastor, está bien, sí voy a servir, pero ¿qué voy a recibir a cambio? ¿Me van a aplaudir? ¿Me van a dar un reconocimiento del cristiano del año en la próxima reunión de la siguiente semana allá en Zumpango? ¿O qué me van a dar si sirvo? Y a veces no lo decimos así, a veces no somos tan descarados, o a lo mejor puede haber que haya alguna que otra persona que sí lo diga de esa forma, pero a veces no somos tan descarados y no lo decimos, pastor, ¿qué me va a dar si sirvo? No lo decimos así, pero a veces lo pensamos, o a veces nuestro inconsciente, nuestra perspectiva humana inconscientemente nos traiciona. Y sabe, ¿por qué cree usted? Y le voy a poner un escenario ahí para que usted también lo comprenda. Imagínese que usted es una de las personas que abrieron sus casas para los grupos pequeños. Y usted hizo la limpieza de su casa, lavó el patio, lavó allí la sala, puso sillas, hizo una bonita decoración, preparó cafecito, compró galletas, hizo muchas cosas, colocó música de fondo para que a la hora de ya que los hermanos fueran llegando, a la hora del estudio, allí estuviera un ambiente bonito. Imagínese, usted preparó todo eso y dice, es que todo esto lo hice para el Señor. Y a la mera hora del estudio no llegó ni una sola persona. Ni siquiera el hermano que iba a compartir llegó. ¿Cómo se sintió usted? Quizás lo primero que pensamos es, ¿para qué preparé esto? ¿Para qué compré galletas? Mejor lo hubiera guardado para la comida de mañana. Estos hermanos no se comprometen. Estos hermanos que dicen que sí voy, incumplidos, y a la mera hora no llegan. ¿Sabe, hermano? ¿Era para Dios o era para sentirnos bien con los hermanos?
¿Para qué era? ¿Sabe? A veces nuestra perspectiva humana nos traiciona y nos hace pensar este tipo de cosas. A veces cuando predicamos nos preparamos en la predicación y volteamos a ver aquí arriba el numerito y 10 personas conectadas, 15 personas conectadas y decimos, en la iglesia somos alrededor de 100 personas, ¿por qué no estamos tantos? Ya no me voy a preparar, estos hermanos ni ven el culto. Y saben, hermanos, nuestra perspectiva humana nos hace tener una vida o una forma de pensar distinta como Dios quiere que nosotros pensemos. Querido hermano, el apóstol Pedro nos enseña también de la perspectiva y nos dice ahí en 2 de Pedro 1 del 5 al 9, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero nos enseña también acerca de la perspectiva y nos dice que aquellos que no ven más allá, dice, tienen la vista corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus pecados. El apóstol Pedro así nos lo enseña, 2 de Pedro 1 del 5 al 9, tiene la vista corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus pecados. Hermanos, cambios que como cristianos necesitamos experimentar. En primer lugar, un cambio de forma. En segundo lugar, un cambio de perspectiva. Pero también en tercer lugar, necesitamos un cambio de propósito. Un cambio de propósito. Lo que el humilde busca. Querido hermano, ¿cuál es su propósito aquí en la tierra? ¿Cuál es su propósito aquí en la tierra? Algunos podríamos pensar, bueno, mi propósito es ser el mejor profesionista y glorificar a Dios con lo que hago. Algunos podrían pensar, bueno, mi propósito es ser el mejor estudiante para después ser un gran profesionista y glorificar a Dios con lo que hago. Algunos podrían pensar, bueno, mi propósito aquí en la tierra es ser el mejor padre, ser la mejor madre para mis hijos, para criarlos al servicio a Dios. Y sabe, querido hermano, todo esto es muy bueno. Todo esto es buenísimo, pero ¿usted se acuerda del libro que nuestro hermano Pablo nos mencionó hace 2 semanas? Es el libro de Rick Warren que se llama Una vida con propósito. ¿Sabe? Ese libro nos habla de 5 propósitos por los cuales fuimos creados. No lo vamos a estudiar el día de hoy, pero déjeme decirle que uno de esos propósitos por los cuales el Señor nos creó fue para que podamos alabar su nombre, para que podamos alabar a Dios. Para eso fuimos creados, entre muchas otras cosas, pero fuimos creados para alabar a Dios con nuestras vidas. Y dice aquí en este último versículo de Filipenses 2:11, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermano, si su propósito es como alguno de los que mencioné hace un momento, como dije, no son malos, pero creo que es muy necesario poder reevaluar cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Nuevamente necesitamos decir que necesitamos un cambio de propósito en este mundo. Nuestro único propósito en nuestras vidas debería ser alabar a Dios en cada cosa que hagamos. ¿Se acuerda de la última predicación que también compartí aquí de Filipenses? Y hablábamos acerca de no eres un estudiante cristiano, eres un cristiano que estudia. No eres un trabajador cristiano, eres un cristiano que trabaja. No eres un padre cristiano, eres un cristiano que tiene hijos. Nuestro propósito en este mundo debe ser el mismo que Cristo tuvo: alabar a Dios con nuestras vidas, vivir para Él a tal grado que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el propósito, ese es el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó marcado en este mundo para que nosotros sigamos sus pisadas. Repito este texto de Lucas 6:42, que Jesús dijo: ¿Por qué no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me dices Señor, Señor, pero no haces lo que yo te digo? Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Acabamos de estudiar el pasaje de la cenosis de Cristo, el vaciamiento de su propia voluntad para poder someterse a la voluntad por completo, a la voluntad de Dios. 3 cambios que Cristo experimentó al dejar su posición de Dios y convertirse en hombre, y que nosotros también necesitamos experimentar en nuestro andar diario, en nuestra vida en Cristo. En primer lugar, hermano, recuerde usted que necesitamos tener un cambio de forma. Un cambio de forma. No que nos transformemos de una forma física. No estamos hablando como tal de una forma física, sino necesitamos despojarnos de nuestros propios derechos. Mi papá siempre me ha enseñado eso. Como cristiano, tú debes entender que ya no tienes tus derechos, has cedido todos tus derechos porque ahora sirves a Cristo, ahora eres un esclavo por amor. Necesitamos un cambio de forma, vaciarnos de nuestros derechos para convertirnos en esclavo. ¿Cómo me voy a convertir en esclavo de aquellos hermanos que ni siquiera se comprometen, que ni vienen, que ni están interesados en Cristo? Pues querido hermano,
necesita usted entonces no solo un cambio de forma, sino también un cambio de perspectiva. Un cambio de perspectiva para que no veamos las cosas o los problemas desde la perspectiva humana, que simplemente son problemas sin solución, sino que lo veamos con la perspectiva que lo vio Cristo. Que en medio de esas circunstancias Él veía la oportunidad para glorificar a Dios con su vida, para poder ser de ejemplo. Recuerde usted que el esclavo obedece, el esclavo es incondicional y el esclavo es fiel. Recuerde usted que el apóstol Pedro nos enseña que quien no tiene una perspectiva, la perspectiva de Cristo, una perspectiva correcta, dice, es ciego, tiene la vista corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus pecados. Necesitamos un cambio de forma, un cambio de perspectiva, pero también necesitamos, hermanos, un cambio de propósito. Fuimos creados para glorificar a Dios. Fuimos creados para alabar a Dios. ¿Hasta qué grado? Hasta el grado que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Termino con este último versículo, con el primer versículo, que leímos al comenzar este sermón, porque creo que vale mucho la pena volver a retomarlo, porque al principio quizás lo leímos y nos pareció un versículo sumamente difícil de alcanzar. Pero quizás después de todo lo que estudiamos el día de hoy, a lo mejor tiene más sentido todavía. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Necesitamos sentir lo que Cristo sintió, hacer lo que Cristo hizo, seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, tomar una forma de esclavo por amor, vaciarnos de nuestros derechos, ceder nuestros derechos, tener una perspectiva correcta y glorificar a Dios en un propósito correcto con nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe a poder tener estos 3 cambios en nuestra vida, en nuestro andar diario, y que podamos verdaderamente glorificarle con nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, le agradezco, Padre, porque me ha permitido la oportunidad, el privilegio, mi Dios, de poder compartir su palabra, pero también la gran responsabilidad, mi Dios, de ser el primero en ponerlo en práctica. Padre, deseo que también para cada uno de mis hermanos haya sido de gran bendición este estudio, así como lo fue para mi vida. Y Padre, yo le quiero rogar para que también, mi Dios, todo lo que aprendimos el día de hoy podamos aplicarlo, podamos vivirlo, podamos, mi Dios, tener ese deseo de poder ser esos esclavos por amor, mi Dios. Esclavos primeramente para usted, pero sabemos que servimos a una iglesia local. Padre, le rogamos también para que podamos tener un cambio de perspectiva, que no veamos problemas, sino oportunidades para glorificar su nombre. Y mi Dios, también le queremos rogar que podamos tener un cambio de propósito en nuestras vidas, que podamos, Señor, tener ese deseo, mi Dios, de hacer las cosas de la manera correcta, para poder glorificar su nombre. ¿Hasta qué grado? Hasta el grado de que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi Dios, agradecidos estamos por esta hermosa iglesia, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestro programa, pero no sin antes quiero desearle que tenga una feliz Navidad, que pueda pasarlo bien allí con su familia, que puedan disfrutar de ese tiempo, recordar el nacimiento de Cristo, que todo sea bonito, pero que el protagonista siga siendo siempre Cristo en ese festejo que usted haga. Feliz Navidad, queridos hermanos, y nos vemos la próxima semana. Continuamos con nuestro hermano Pablo con el siguiente bloque de cantos. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este segundo bloque de alabanza. Vamos a cantar esta canción que se llama Desde mi interior, y me encanta cómo comienza, porque comienza 1000 veces te fallé. Y saben, Dios dice que Él le da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Para acercarnos a Dios es necesario saber que solos no podemos, que necesitamos a Jesús, porque somos pecadores por nosotros mismos. Y de esto habla, decirle a Dios: Dios, te doy el control de mi vida. Yo no puedo, pero tú puedes, a través del sacrificio de Cristo Jesús. 1000 veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno, tu
Señor, te amo desde mi interior. Vamos a cantar Señor tu voluntad. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará. Muy bien, hermanos, y por último vamos a cantar una canción nueva que se llama Principio y Fin. El salir del sol no se compara con tu belleza y tu esplendor. Y me da calor, puedo sentir tu amor. Por tu mano todo fue creado. Ya tengo hoy libertad, ahora puedo cantar y no puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio y mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Na, 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 na. Fue tan grande amor que a su Hijo dio, mi esperanza y mi salvación. Hoy tu fuego, Dios, brilla en mi interior. Mi tristeza por gozo cambió. Ya tengo hoy libertad, ahora puedo cantar y no puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión,
salvación. Mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus lugares. Muy bien, mis hermanos, pues hemos terminado con el culto de esta mañana, pero antes de despedirnos me gustaría compartirles los anuncios que tenemos. Recordar que tenemos los grupos pequeños para estar ahí en contacto con ellos, poder seguir creciendo espiritualmente, atendiendo todos los materiales que estamos viendo ahí. Recuerdo nada más, si no tienes algún grupo, acércate por favor con Eric Froilán, con el pastor o con tu servidor, para que te podamos decir en qué grupo pudieras estar. Tenemos grupos entre semana, fines de semana y hay varios horarios. Entonces aprovechar esos tiempos para poder seguir siendo edificados. También tenemos todos los días, de lunes a sábado, a las 7:30 la oración congregacional. Recordemos, ahí en el grupo nos están mandando la hoja para las oraciones, y si va a ser por Zoom, igual ahí nos los informarán. Entonces estar al pendiente para poder seguir, estar como iglesia, estar orando y poder continuar con ello. También a partir de este lunes vamos a tener ya nuestro estudio en la mañana, que nos manda el pastor a través de WhatsApp. Vamos a estar viendo Proverbios, entonces ahí para estar atentos también en ese tema del devocional. Y recordarles que tenemos el día 27 de diciembre, ahí en Zumpango, tenemos una reunión presencial, va a ser en la mañana, ahí el domingo 27, ahí en Zumpango. Entonces comunicarse por favor con el pastor para coordinar el transporte de aquí a Zumpango. Y también recordarles que el día 16 de enero del 2021 tenemos evangelismo, ahí también en San Juan, ahí en Zumpango, en el área de Zumpango, y de igual forma para que lo anoten ahí en sus agendas y estarnos coordinando con nuestro pastor. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a orar para despedirnos y que tengan una semana muy bendecida. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has permitido, el poder disfrutar de tu palabra, de las alabanzas, y que bueno, pues que esta semana podamos seguir cumpliendo contigo, Señor, en todo lo que tenemos que hacer, en estar leyendo, estudiando, memorizando, y lo más importante, Señor, que lo hagamos con un corazón dispuesto y disponible a servirte y atender todo lo que tú nos vas mostrando día a día, Señor, agradeciéndote por las bendiciones que nos das todos los días. Y queremos poner en tus manos todos aquellos que están enfermos, Señor, que tú los cuides. Tenemos conocidos que están ahí padeciendo con este virus, pero sabemos que tú tienes un propósito perfecto para cada uno de nosotros. Gracias te damos por ello, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y ponemos esta semana en tus manos, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana muy bendecida. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. El regalo celestial ha nacido en un portal, en humilde condición ha venido el Salvador. Lo esperaban como rey, en gran gloria y en poder, mas él vino en sumisión como siervo sin valor, despreciado y desechado fue, en carne propia él sufrió todo quebranto y dolor. A la muerte fue llevado y crucificado, dio su corazón allí porque me amó. Nos venimos a postrar ante el Rey de Israel,
Hoy queremos adorar a ese niño de Belén. Él es nuestra salvación, quien nos dio la redención. Con amor nos perdonó toda deuda y transgresión.